Gloria a Dios. Dios los bendiga. Aquí estamos en la radio una noche más queriendo bendecir tu vida a través de palabra y bendición para tu vida. Gloria a Dios. No sé cómo ha sido tu día, pero Dios ha tomado cuenta de lo que ha sucedido y Él también te va a traer consuelo al momento difícil que tengas que estar atravesando. Así que aquí estamos en un tiempo nuevo y vamos a iniciar de la mejor manera, declarando que lo mejor está por venir. Momento en la programación de tu Radio Amiga. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recórdalo, todos los días, 23 horas, por tu Radio Amiga 101.3, FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gloria a Dios. Gracias, Carlitos, por ese hermoso separador que nos has preparado. Gloria a Dios. Bueno, Dios los bendiga. ¿Cómo andan? Hemos arrancado picante ahí. Queremos bendecir tu vida. Estamos desarrollando cómo fue el reinado de David, el hombre que tenía consigo el corazón conforme al de Dios, pero con una naturaleza humana. Había puntos muy buenos en David, pero también había momentos difíciles donde él patinaba como sabemos patinar nosotros, ¿no? Era un hombre natural, con un corazón diferente, ¿no? Recuerden que estuvimos viendo que se había sublevado su hijo, Absalón, lo que significaba espíritu de confusión, espíritu de disolución, espíritu de rebelión en contra del propósito de Dios. Y bueno, así sucedió hasta que fue muerto. Ahí se nos ha conectado el pastor Ricardo Raúl Rolando, el hombre de las 3 R. Dios bendiga tu vida, pastor. El pastor de Iglesia Casa del Padre, que está en la calle Vicente López, 1121, a la cual nosotros concurrimos, ¿no? Ese es mi pastor. Gloria a Dios. Así que, pastor, Dios lo bendiga. Qué alegría. Y ahí seguramente se nos va a estar conectando la salmista Estela Cortijo de Rolando. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Bueno, como les estábamos contando, había momentos muy buenos en la vida de David y también errores, ¿no? Dice que después que Absalón fue muerto, él volvió a la ciudad de Jerusalén. Él se sentía mal, se sentía muy triste por lo que había sucedido con su hijo Absalón. Realmente David amaba a Absalón. Había sido el punto tan grande de lo que él sentía por Absalón, que empezó a incomodar a la gente que estaba del lado de él, ¿no? Y dicen, vamos a leer un poquito rápido lo que dice el 19. Segunda de Samuel, capítulo 19. Y dieron aviso a Joab, aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y dice que se volvió aquel día la victoria en luto. Miren cómo se había cambiado, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey lloraba la ausencia de Absalón. Muchas veces suele pasar que el corazón
que Dios pone en una persona hace que en el momento del error, del fracaso, en el momento en su peor momento, como tenía el corazón tan distinto David, él lloraba la ausencia del que se había rebelado en contra de él. Quizás en similitud a hoy en día, muchas veces los pastores lloran cuando aquel que se rebeló, que le dio vuelta a la iglesia, que habló, que calumnió, que lo persiguió, que lo quiso dar muerte, pero muerte espiritual, persecución, rebelarse, pero como los pastores, los siervos tienen un corazón distinto, conforme también al corazón de Dios, dice que David había cambiado el día de victoria por un día de luto. Muchos no entendían lo que esto significaba. Y dice, porque yo decir el pueblo que aquel día, que el rey tenía dolor por su hijo. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice que más el rey, cubierto su rostro, clamó en alta voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, ¿no? Y dice que en el versículo 5, entonces Joab vino al rey en la casa y le dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Qué tremendo, ¿no? Miren, era tan grande el dolor que tenía David que había minimizado la situación, que lo que podía haber sido un día de victoria, un día de júbilo, de alegría, en el corazón de David había tristeza y quebranto, había dolor. Quizás sería porque él pensaba que lo que había hecho su hijo también era parte de su desobediencia y del pago de su mala decisión. Y muchas veces esto me trae a la mente que debido a nuestras malas decisiones y nuestros malos hechos, quizás nuestros hijos tengan que pagar la consecuencia de nuestro error. Y cuando yo escucho esto y me pongo a pensar, digo, Señor, perdóname doblemente, ¿no? Y deseo que se corte todo espíritu contrario al propósito de Dios en mi vida y que no lo alcance a mis hijos, ¿no? Que el error que uno haya cometido se termine cuando uno entienda que se ha equivocado, que ha errado, para que no alcance a las generaciones venideras. Mire qué tremendo, ¿no? Y esto le pasaba a David. Él estaba entendiendo que Absalón, aparte de que había sido lo que Dios había usado, Absalón no tuvo opción a elegir cómo comportarse. ¿Por qué? Porque Dios soltó juicio sobre David y el elemento que Dios utilizó fue la vida de Absalón. Claudio Hernán Omeliuk, Cadi querido, Dios bendiga, iglesia de la ciudad, presente. Miren qué tremendo, ¿no? Es una opción que no tuvo opción Absalón. Solamente fue el elemento que Dios usó, porque le soltó una palabra a David, que desde su casa se iban a levantar, ¿no? Y lo iban a perseguir, lo iban a querer matar. Pero aquellos que habían ido a la batalla por David
el jefe del ejército, Joab, era un hombre de carácter. Y le dijo, en un momento le dijo, bueno, hasta acá, le dijo, basta de lamentarte, y le dijo algo así, dice el 7, levántate pues ahora y ve afuera, y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche. Miren, los valientes de David eran hombres de valor, eran varones esforzados, eran hombres decididos, pero también eran hombres rectos y de pocas pulgas, podríamos decir. Eran hombres que necesitaban saber y ver en el rey el agrado y oír sus palabras que decía correctamente, ¿no? Pastora Miriam García, Iglesia de la Ciudad, se nos siguen conectando. Gloria a Dios. Miren qué tremendo eran estos valientes de David. Y dice, y entonces se levantó el rey y se sentó en la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, aquí el rey está sentado en la puerta. Y si no todo el pueblo delante del rey. Y todo Israel había huido, cada uno por su tienda. Había parte del pueblo que le seguía, y había una parte que habían elegido a seguir a Absalón, ¿no? Tremendo, tremendo. Y que muchas veces Rolando Antonio Lafuente, Ciudad Rauch, ahí se nos ha conectado. Gloria a Dios. Hola Antonio, Rolo querido. Miren qué tremendo, ¿no? Porque hay gente que muchas veces decide seguir a alguien que quizás está en el error, pero persiste y toma partido, saca partido y no alcanza a entender que por la decisión que han elegido, quizás están siendo usados o se están equivocando. Luis Braille, desde la ciudad de Juárez, se nos ha conectado. Dios bendiga tu vida, psicólogo cristiano, gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Lo que estaba sucediendo. Pero también dice que apareció uno, el cual en un momento, un tal Simei, le había salido al cruce. ¿Recuerdan ese que le insultaba, que le maldecía, que le tiraba piedras? Ese Simei de la casa de Saúl, ¿no? ¿Por qué? Porque él había entendido de esa manera que hacía lo correcto. Pero el tiempo lo hizo recapacitar y ver que estaba equivocado de eso, ¿no? Y vino y se postró delante de David y le dijo, haz conmigo como bien te parezca, ¿no? Y siempre la gente que, bendiciones, nos dice Luisito querido. Y los valientes de David eran gente muy especial. Eran gente que su sangre latía, hervía su sangre, y más cuando de defender al ungido de Dios se trataba. Hay algo maravilloso en la historia de David, que sus valientes eran, aparte de valientes, esforzados, ellos daban su vida y no eran tan fáciles de poder arrear cualquiera, ¿no? Cualquiera podía venir y tomar decisión sobre ellos, solamente el ungido de Dios. Y dice que Abisai, uno de sus generales, le recordó a David y le dijo, no ha de morir este Simei. Y era tremendo, era gente de valor, gente de guerra. Salmista Estela Cortijo se nos ha conectado. Dios bendiga tu vida, Estela. Es la esposa del pastor. A mí me gusta decirle
porque realmente ella es la salmista de la iglesia y Dios la usa a través de la alabanza. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice que David le dijo el rey a Simei, no morirás, y el rey se lo juró, que nadie le iba a tocar. Qué tremendo, ¿no? También dice que el rey le dijo a Mefiboset, el hijo de Saúl, ¿por qué no fuiste conmigo? Dice que Mefiboset no había ido con él. Y sí había salido al encuentro Siba, su criado. Y cuando se encuentra con David, le dijo David al siervo que ya no iba a ser más siervo, iba a ser señor. Pero cuando se volvió a encontrar, le dijo el rey a Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él le respondió, Señor mío, y mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, bardarme en asno y montaré en él, e irá el rey, porque tu siervo es cojo. Él había sido engañado, ¿no? Él había ido para otro lugar. Y dice que debido a esto, el rey le dijo, bueno, tus bienes ahora van a ser compartidos con tu criado, ¿no? No quiso soltar sobre él otro decreto, pero a partir de ese momento, Siba no volvió a estar en la mesa del rey, debido a que había oído la voz equivocada. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo como el enemigo muchas veces utiliza gente con un espíritu de persuasión, ¿no? Es el que te persuade cuando vos tenés un principio y viene y te dice, no, pero no es tan así, y hace esto, ¿no? y Siba, y Mefiboset, perdón, había sido engañado. Y debido a eso, el rey le dijo, bueno, ahora tus bienes los vas a compartir con tu siervo, y más no volverás a la casa del rey, ¿no? Pues que mi señor es el rey, ha vuelto en paz a la casa, le dice acá. Deja que él las tome a todas las propiedades, le decía, ¿no? Y también, porque él pensaba que él iba a volver a la casa del rey. Pero debido a su mala decisión, el rey le dijo, bueno, vuelve a tu tierra y vive en ella. Miren qué tremendo lo que sucede cuando nos dejamos persuadir y ir tras lo que no es el propósito de Dios. O oímos lo que nos conviene, o oímos aquello que va en contra de lo de Dios. Tenemos que tener presto nuestros oídos y pedirle a Dios si lo que oímos viene de parte de Él. Miren qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que había sucedido. Y dice que David volvió a Judá, la tierra que a él lo reconocía como el rey, ¿no? Y había ciudades que estaban divididas. Algunos no entendían que la bendición y el propósito de Dios estaba con David. Y vamos a leer el 20. Dice, sublevación de Seba. Otro más que se subleva. Y este era peligroso, miren qué tremendo. El 20 dice, segunda de Samuel capítulo 20. Dice, y aconteció que se hallaba un hombre perverso que se llamaba Seba. Un hombre perverso. ¿Cuál era la característica? La maldad, lo perverso, ¿no? Dice, hijo de Bacri, hombre
de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: ¿no tenemos nosotros parte en David, ni heredad en el hijo de Isaí? Cada uno a su tienda de Israel. Y así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bacri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Otra vez otro que se levanta en contra de David. Y como hablamos de David, hablamos del ungido de Dios. ¿Y cuántas veces uno decae y se levanta otro, ¿no? ¿Cuántas veces en las iglesias uno deja de perturbar, de molestar, como este Simei, que cascoteaba, que maldecía, y aparece otro nuevo, un tal Seba, ¿no? Y dice el 2, y así todos los hombres de Israel abandonaron a David. La gente del pueblo de Israel era un pueblo rebelde, la verdad. Mas los de Judá siguieron a David. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar su casa y las puso en reclusión, y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetuas. ¿Se acuerdan que cuando Absalón lo perseguía, dejó 10 concubinas cuidando su casa y llevó el resto de su familia con él? Recuerdan que Absalón, en señal de ofensa, de humillación, se allegó a ellas, pero cuando el rey volvió a la casa, dice que las tomaron y las recluyeron en un lugar hasta que murieron. Y el 4 dice: y después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para que dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Acá David le dice al rey Amasa que en 3 días se iba a encontrar en tal lugar y que él estuviera presente. Y fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Esto me trae a la mente que Dios te diga: bueno, ve y avisa, junta a tu gente y encontrémonos aquí, porque quiero declararte lo que viene de parte de Dios. Pero tal Amasa vivía en Narnia. Él vivía feliz en su mundo y dice que se retrasó más de esos 3 días. Miren lo que sucedió. Y dijo David a Isaí: Seba, hijo de Bacri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Acá David le dice: mire, muchacho, Seba es peligrosísimo, no sea cosa que encuentre una ciudad fortificada y nos haga la batalla desde ahí. Entonces, que lo persiguiera. Miren qué tremendo, ¿no? Y entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bacri. Entendían que este era peligroso. Este le podía producir más problemas que la división que había hecho Absalón. Y si estando ellos cerca de la piedra grande que estaba en Gabaón, les salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ellas tenía pegado a sus lomos
el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Lo que se le cayó fue la vaina. O sea, si se le cayó la vaina, ¿qué es lo que tenía en la mano? Presten atención. Y entonces Joab le dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra, con su mano derecha, la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa, este rey, pensaba que estaba todo bien. Recuerden que Dios le había dicho que debían reunirse, juntar su gente y reunirse, porque el rey le iba a dar instrucción. Y dice, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y le hirió con ella en la quinta costilla. ¿Sí? Mire, la quinta costilla era un lugar seguramente donde sabían que te clavaban la daga ahí, no había vuelta atrás, ¿no? Y si Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas. La quinta costilla lo abrió, ¿no? Qué sanguinario, podríamos decir. Y dice, y derramó sus entrañas por la tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Miren cómo vemos cómo estaba instruido en el propósito Joab, ¿no? Que muchas veces David le daba instrucción y muchas veces él tomaba decisiones, las cuales después el rey respaldaba porque sabía lo que significaba Joab, ¿no? Y después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Macri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Miren, acá aparece uno de los primeros momentos, ¿no? Que se lo pone a Joab al nivel de David. Cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Esta es la primera oportunidad que Joab está equiparado al nivel del rey David. ¿No? Miren qué tremendo. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura, un manto tiró. ¿Para qué? Para que la gente no se distrajera mirando a ese desobediente, ese distraído que yacía muerto. Entonces, el distraído, no tener en cuenta el propósito de Dios o lo que Dios quiere soltar a tu vida, te puede ocasionar tener una muerte espiritual, ¿no? Como le pasó a Amasa, que no consideró lo que el rey le había dicho. Y sigue la historia diciendo en el 13, y luego que fue apartado, miren qué tremendo, y luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que le seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Macri. Miren qué tremendo, ¿no? Y el paso por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Macá y todo Baerim, y se juntaron y los siguieron también, y vinieron y los sitiaron en Abel Bet Macá, y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Dice que llegaron a una ciudad y la sitiaron. Sabían que Seba se había ocultado en esta
ciudad. Y acá hay algo que me llama mucho la atención, presten atención. Dice, y el 15 dice, y vinieron al sitio de Abed-Bet y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Dice que esta ciudad, aparte de estar rodeada, sitiada, dice que tenía unas murallas, ¿no? Y dice que, y acá lo que me llama la atención, el 16, acá aparece y dice, y entonces una mujer sabia, dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Miren qué tremendo, ¿no? Cuando dice uno en broma, ¿no? Que la mujer no es sabia. Acá leímos una mujer sabia, ¿no? Que le dijo a la gente, hacer venir a Joab, que quiero yo hablar con él. Y el 17 dice, y cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Y ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Y entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Sabemos que Abel fue el que murió inocentemente en manos de Caín, ¿no? Dice acá, había un término, ¿no? Quien preguntare, pregunte en Abel, ¿no? Pregunte en Abel. Y así concluía cualquier asunto, ¿no? Significaría un refrán como los que hoy en día tenemos, ¿no? Y ella le dice, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir esta ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Miren la sabiduría que tenía esta mujer, que estaba frente a un Joab, que donde algo no le iba, sacaba su daga, era boleta, ¿no? Y dice que esta mujer, la sabiduría que tenía, hizo llamar la atención. Dice, ¿por qué quieres destruir esta ciudad que es destruyes la heredad de Jehová? Y el 20 dice, y Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. Dice, la cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bacri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Miren qué tremenda, ¿no? Y dice, y la mujer fue luego a todo el pueblo, y con la sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bacri, y se la arrojaron a Joab. No salieron al encuentro, no, a ver si por las dudas se le revira el seso a Joab y nos quiere destruir. Dice que hicieron como esta mujer sabia les había dicho, ¿no? Dice que le cortaron la cabeza a Seba y dice que entregad esta solamente y miré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza será arrojada desde el muro. Miren qué tremenda, ¿no? La autoridad que tenía esta mujer. La mujer fue luego a todo el pueblo y con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bacri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó trompetas y se retiraron de la ciudad, ¿no? Miren qué tremendo. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey
a Jerusalén. Miren qué tremendo. Que podría haber producido una rebelión, Joab lo persiguió hasta que lo sitió, y ahí es donde le cortaron la cabeza. Y muchas veces el enemigo, el enemigo pone en vos el deseo de levantarte en contra del propósito de Dios, y Dios te encierra, te sitia, ¿no? Muchas veces tenemos que pasar por procesos donde no encontramos salida, ¿no? Y donde vemos que nuestra ciudad, nuestra confianza ha sido sitiada, porque Dios quiere que dejes de persistir en el error y cambie tu actitud para caminar en el propósito de Dios. No fue el caso de este Seba, ¿no? Porque era peligroso, ¿no? Dice, y el 23 dice, y así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Banaia, hijo de Joiada, y todos los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilú, era el cronista, y Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes, e Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. Mire qué tremendo lo que había tenido que pasar este Seba, ¿no? Que se había rebelado en contra del propósito de Dios, como este Amasa, que también había desestimado lo que realmente significaba el rey David. Y dice la venganza de los gabaonitas, ¿no? Miren lo que dice el 21, dice que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, ¿no? Y David consultó a Jehová y dijo, porque es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas, ¿no? Miren lo que estaba atravesando el pueblo de Israel debido a la desobediencia que ya había pasado por este tal Saúl, ¿no? Y entonces dice, el rey llamó a los gabaonitas y les dijo, los gabaonitas no eran los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en celo por los hijos de Israel y los hijos de Judá. Acá vemos que otra vez había muchas cosas que todavía no se habían terminado con su muerte. Había muchas cosas que habían quedado en el tintero sin ser aclaradas. Miren qué tremendo y lo que va a suceder. Y el 3 dice, y dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Miren, acá David dice, ¿qué haré que cause satisfacción en ustedes para que bendigan a la tierra de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Así le dice el rey David a los gabaonitas, ¿no? Y ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désennos 7 varones. 7, qué casualidad, ¿no? El número perfecto de Dios, ¿no? De aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros
para exterminarnos, ¿no? Para exterminarlo. Así era Saúl. Désennos 7 varones de sus hijos para que le ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey le dijo, yo los daré, ¿no? Y perdonó el rey a Mefiboset, al hijo de Jonathan, hijo de Saúl, por el juramento que de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonathan, hijo de Saúl. Pero tomó David a 2 hijos de Ripsa, hija de Aja, la cual ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, la cual ella había tenido de Adriel, hijo de Barsalí, Meoalita. Miren qué tremendo, ¿no? Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y entonces, dice, Ripsa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras en el campo de noche. Esta Ripsa estaba guardando, cuidando, cubriendo, ¿no?, el cuerpo de los hijos, ¿no? Y fue dicho David lo que hacía Ripsa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Y entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan, su hijo, de los hombres de Jabe de Galaad, que habían hurtado de la plaza de Betsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl. Recuerden que los huesos habían sido enterrados por la gente de Jabes de Galaad. Habían sido enterrados los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan, su hijo. Y los recogieron también los huesos de los ahorcados, ¿no? Qué tremendo. No solo los de Saúl y Jonathan, sino también los huesos de los que habían sido ahorcados ese día, ¿no? Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonathan en la tierra de Benjamín de Sela, en el sepulcro de Cis, ¿no?, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Miren qué tremendo todas las situaciones que el rey debió atravesar. Algunas por sus errores y otras por errores de el que lo había precedido, ¿no? Saúl. Martín Ariel Quintana, Iglesia de la Ciudad, Dios te bendiga. Miren qué tremendo lo que había sucedido, ¿no? Y que David tenía que lidiar no solo con sus errores, sino con errores de Saúl, que había sido sanguinario, que había maquinado cómo exterminar, ¿no?, la gente, estos amonitas, como dice acá, los gabaonitas, ¿no? Gustavo Albarracín, de la ciudad de Rauch, se nos ha conectado, gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Y en estos tiempos, para ir cerrando, tenemos que tener mucho cuidado, porque quizás hay cosas que tenemos que enfrentar que viene de parte nuestra, de nuestros propios errores.
pero hay situaciones que vienen de atrás nuestro que deben ser solucionadas también. Y uno dice, ¿y por qué? Si yo no lo hice. Uno podría decir, no, yo de ese muerto no me hago cargo, ¿no? Pero vemos que David se vio obligado a tener que hacerse cargo. Y en estos tiempos uno dice, bueno, yo me la mandé, yo me hago cargo. Pero de lo que hizo mi padre, yo no tengo nada que ver. De lo que hizo mi abuelo, yo ni me va ni me viene. Pero realmente, cuando hablamos a nivel espiritual, en los órdenes espirituales, muchas veces debemos cortar, entender que hay principios que deben ser cortados debido a las maldiciones generacionales, ¿no? Aquellas que muchas veces te provocan que vos no entiendas por qué están sucediendo esas situaciones en tu vida, pero tenés que identificarlas para decir, tengo que cortar con esto, para que no se extienda, porque quizás vos tengas que tomar decisión de cortar en este tiempo, en este día, ¿no? ¿Para qué? Para que el pecado de tus antepasados no se extienda para tu generación, para que no se extienda sobre tus hijos, para que no se extienda sobre tus nietos, ¿no? Entonces, la importancia de entender que algunos pecados propios tendremos que enfrentar nosotros, pero habrá otros que el enemigo ha puesto en nuestras vidas y uno dice, mira, no, pero es de tus antecesores, ¿no? Quizás sea de tu padre, quizás sea de tu abuelo o tu bisabuelo, pero cuando vos entendés, y esto es lo que queremos que comprendas, que tenés fundamental entender que eso debe ser cortado ahora. Y si vos entendés los principios espirituales, es tiempo de que identifiques qué es lo que viene extendiéndose en tu vida. Fornicación, adulterio, mentira, engaño, vicios, alcohol, cigarro, prostitución, sea cual sea, divorcio, ¿no? Estafa, mentira. Es tiempo de que digas, ¿qué pasó acá? Acá vemos que David tuvo que hacerse cargo aún de lo que no era de su familia, de lo que era del rey Saúl. Y él tuvo que tomar una decisión y decir, bueno, voy a hacer esto para que la tierra sea sanada. Y es tiempo de entender que hoy es el día, hoy es la hora que Dios ha determinado para sanar tu tierra, para sanar tu vida, para sanar tu generación, para extender principios de bendición y cortar con principios de maldición en este tiempo. Dios es así, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Gloria a Dios. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia. Venimos delante de ti, Señor, y te pedimos hoy que nos des el entendimiento para entender, identificar y que nos enseñes a saber cómo debemos cortar con eso que quizás no solo ha sido nuestro, sino ha sido de nuestros antecesores, Señor. Te pedimos que nos des el conocimiento y la sabiduría para que eso no se extienda en nuestra generación, ni en nuestros hijos, ni en nuestros nietos. Padre amado, te pedimos que tú obres, que nos des el conocimiento, que nos des la sabiduría. Y Espíritu Santo, te pido que sigas ministrando los corazones, tocando las vidas, para hacer volver del error, para entender qué es lo que se viene repitiendo en nuestra vida, en nuestra generación, para poder determinar de hacer un corte y ser libres y caminar en espíritu de verdad.
Gloria a Dios. Dios te bendiga. Recuerden que mañana estamos a partir de 23 horas. Dios te bendiga. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos con la conducción de Juan Díaz a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Gloria a Dios. Que tengas un buen descanso Amén. en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que es Dios. Dios te bendiga. Nos vemos mañana a partir de las 23 horas. 23, 23:05. Aquí estamos.